Sí, sí. No sé si tarda un poco o antes me ha pasado igual. ¿Ahora? Tampoco, ¿no? Hola, ahora sí. Eso es que lleva su tiempo. Bueno, estamos muy contentos también de visitaros y muchas gracias también al pastor por la introducción y como ha dicho él, pues a partir de octubre iba a decir os visitaremos cada semana, pero no, formaremos parte de este cuerpo local, de esta iglesia local y estamos muy agradecidos al Señor, así que gracias siempre por vuestra acogida, por vuestro cariño y bueno, sentimos paz y tenemos muchas ganas de empezar a servir y a trabajar con vosotros. Hace ahora 36 años una pobre mujer anciana se quejaba. Se quejaba, lamentaba que vivía en un terreno próspero, un terreno verde, en el que la fruta crecía sin cultivarla, que es el sueño de cualquier aficionado a la horticultura. Yo no lo he conseguido ni dedicándole esfuerzo, o sea, imaginaos no dedicándole esfuerzo. Pues aquella mujer se quejaba de que, pese a vivir en esas circunstancias, no podía comer de lo que producía su jardín, su terreno. Y no solo ella, sino que ningún vecino de aquel lugar. Y eso es porque se encontraban en la llamada zona de exclusión de Chernóbil. Ahora cuando ya digo Chernóbil ya... vale. Bueno, es el área de terreno que se encuentra entre la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y que después del accidente en la central nuclear, que muchos de vosotros recordaréis y los que no lo estudiaréis, pues quedó deshabitado por los altos índices de radiación nuclear y bueno, pues la gente no podía vivir y por supuesto tenía prohibido comer. La anciana explicaba lo que comentaba, ¿no? Cómo aparentemente el lugar estaba igual, ¿no? El lugar estaba igual que antes del accidente. Había un manto de vegetación verde en el suelo, los árboles florecían, daban el fruto, todo parecía igual, pero debajo de todo aquello había una capa de contaminación que imposibilitaba vivir con normalidad, ¿no? ¿Y hasta qué punto esta imagen, esta ilustración, es un reflejo de todo nuestro mundo, de este mundo en el que vivimos? Es un mundo que nos parece hermoso, ¿verdad? Es un mundo que nos parece sumamente bello en tantísimos detalles y en tantísimos lugares. Es el mundo de las postales. Vayas al sitio al que vayas, hay una postal con un paisaje que te echa para atrás, un paisaje que te gustaría ponerlo en la nevera con un imán. Pero sin embargo, al mismo tiempo, es el mundo de la contaminación, es el mundo de los parajes secos, es el mundo de la desforestación, es el mundo de la guerra, como estamos viendo en estos últimos meses en Ucrania y como llevamos tantos años viendo también en otros lugares como Siria, Etiopía, etcétera, ¿verdad? Y en todo esto se hace evidente la consecuencia natural de la caída en el pecado que se registra en Génesis 3. Vivir separados de Dios es vanidad de vanidades. Luego viene el apóstol Pablo mucho tiempo después y dice, en realidad, cualquier cosa que existe separada de Dios es vanidad de vanidades. Pero el Señor es sensible. El Señor no se ha despreocupado de su creación, sino que es sensible con lo que Él ha creado. Lo ama, lo sigue amando hoy también. Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El Señor mantiene su promesa. Y este solo es uno de los elementos que forman parte de la esperanza que está vinculada a la salvación y a la persona de Cristo, Jesús. De hecho, ese es el mensaje clave que encontramos en este pasaje que nos ha leído el pastor en Isaías 35. Cuando el Señor vuelva, para quienes permanecen ahora en la promesa de salvación del Señor, este estado continuo de vanidad en el que vivimos nuestras vidas va a dar paso a algo mucho mejor, va a dar paso a una nueva existencia completa en la presencia del Dios vivo. Es como si viviéramos nuestra vida aquí con un boceto de la que va a ser nuestra casa en el futuro.
¿Verdad que nos ilusionamos? Mientras estamos esperando nos ilusionamos con el día en el que vamos a entrar a vivir en nuestra casa y eso es algo por lo que esperar, ¿no? Pero mientras tanto, la verdad es que el boceto no nos sirve. Cuando llueve no podemos ponernos el boceto y evitar que nos mojemos. O cuando hace frío no podemos rodearnos con el boceto y calentarnos, ¿verdad? Sin embargo, el boceto del Señor, la promesa del Señor, se cumplirá, dice la Biblia. El texto bíblico es claro y es constante en decirnos que nuestro Dios vendrá. Y cuando nos encontremos en su presencia, ya no vamos a tener ninguna duda de que nos encontramos en el mejor lugar posible en el que pasar la eternidad. Piensa un lugar en el que pasar la eternidad, mucho tiempo, no somos conscientes de lo que es, ¿verdad? Pues el texto bíblico dice que el mejor lugar en el que poder hacer algo así es la presencia perfecta de nuestro Dios. Y el contexto de este poema profético, porque el texto es un poema, entonces cuando nosotros leemos de la traducción se pierden elementos que inevitablemente en el original están, ¿verdad? Este poema se complementa con el capítulo de antes, con el capítulo 34 de Isaías. Y ahí no se habla de promesa, no se habla de esperanza, no se describen paisajes idílicos, ahí se habla de todo lo contrario. Se habla del efecto que va a tener la ira de Dios. O sea, fijaos, van en pareja. Primero se presenta el efecto de la justa ira de Dios y después lo que va a ser la existencia por la eternidad en la presencia del Señor. ¿Y cuál es el efecto de la ira de Dios? Para que nos hagamos una idea antes de seguir considerando este capítulo 35. Pues es la desolación. El texto de Isaías 35 habla de desierto, de soledad, ¿verdad? Imaginémonos todo eso por la eternidad. Imaginémonos un desierto eterno, vivir en un desierto eterno, una creación sujetada a la vanidad, ya no por 60, 70 años que vamos a vivir aquí, sino por toda la eternidad. Qué tremendo es. Y la situación del pueblo de Israel, en el momento de recibir el mensaje más esperanzador del capítulo 35, era una situación también de contrastes, de contradicciones en cierto sentido. La parte del norte del reino había sido conquistada por otro imperio, por el imperio asirio. Habían conquistado ya la parte del norte y seguían bajando hacia el sur. Cada vez iban comiendo más territorio, más territorio. Y en ese contexto, los del sur recapacitan y piensan, bueno, quizás nos salga a cuenta buscarnos un aliado, ¿no? Fuerte, poderoso, y entonces intentar presentar batalla, ¿no? Intentar plantear oposición. ¿Esto qué comportaba? Corría el riesgo el pueblo del sur de depositar la esperanza que únicamente debían dedicar al Señor en un pueblo extraño, en un pueblo que no conocía al Señor, un pueblo que no tenía la ley del Señor. A mí me recuerdan el sistema actual de alianzas en todo el mundo, ¿verdad? Si hoy en día os hablan de Turquía, es imposible no pensar en Siria o en los países de Oriente Medio, ¿verdad? Si os hablan de Rusia, es imposible no pensar en China. Si os hablan de Ucrania, es imposible no pensar en Estados Unidos o en ese conjunto de países que es la OTAN, ¿verdad? Y nosotros también a veces corremos el riesgo de poner la esperanza que solamente debemos al Señor en esa falsa seguridad, en el hecho de decir, bueno, aquí nos encontramos seguros, la guerra está lejos, tenemos aliados fuertes, pero todo eso es un castillo de naipes que se puede venir abajo en cualquier momento. Y es en ese contexto de exilio, de guerra, de alianzas geopolíticas, que aparece este mensaje del capítulo 35. Y ya desde los primeros versículos se describe un escenario que lo que hace es sobrepasar los problemas del momento histórico y proyectarse hacia un futuro que, aunque todavía tiene que venir, está garantizado ya en el presente. Esto es algo confuso, me explico, es un futuro presente. Esto no es un tiempo verbal que vaya a entrar en un examen en segundo de bachillerato porque no existe el futuro presente, creo. Es un concepto que se desprende de este texto, un futuro presente. Se describe algo que está por venir, algo que todavía tiene que suceder, pero tenemos el 100% garantizado ya que va a ocurrir. Para nosotros, que somos seres muy dependientes del tiempo, muy cronológicos, esto es algo que nos confunde, ¿no? Lo peor que nos pueden hacer en el día es hacernos perder 10 minutos
en el médico o en la cola del súper, pero luego a lo mejor perdemos 2 o 3 horas viendo vídeos de YouTube. Pero quedaos con este concepto del futuro presente, porque es en ese escenario, es en ese futuro que tiene que llegar, pero que ya está garantizado, es la manifestación definitiva de la gloria de Dios lo que va a permanecer. Y no aquello que podemos asociar con lo malo, con el desierto, con la soledad que nos dice el texto. Así que la consecuencia presente de esta promesa es que el pueblo de Dios puede y debe esperar la transformación radical de su situación. Y solamente porque Dios ha prometido que lo va a hacer. Dios ha prometido que va a manifestar la totalidad de su hermosura, la totalidad de su gloria, va a manifestarse por completo a su pueblo. Este concepto de la hermosura me resulta muy curioso porque ¿en qué pensamos cuando pensamos en la hermosura de Dios? Es algo que cantamos, es algo que decimos, ¿no? La belleza de Dios, la hermosura de Cristo, pero ¿en qué pensamos? Ahí es donde cada uno expone su patrón de belleza, ¿no? Rubio, moreno, ojos claros, ojos oscuros, alto, bajo, etcétera, ¿no? Pero dejadme sugeriros que el texto se refiere a algo tan grande como la presencia misma del Señor. ¿Podemos imaginarnos la presencia de Dios por completo? ¿Verdad que no podemos llegar a algo tan grande? Y el texto está refiriéndose a eso, en cierto sentido. Esa manifestación definitiva de la hermosura, de la gloria de Dios, va a traer gozo, porque será completa. Ya no será parcial, no quedará una parte por completar, será completa, plena. La referencia en el versículo 2 que encontramos a 3 lugares, el Líbano, el Monte Carmelo y Sarón, como 3 lugares referentes por su belleza, por su prosperidad, por ser lugares fructíferos también, un poco como los de la ancianita esta que os comentaba al principio, lugares en los que crece el fruto, lugares en los que crecen plantas. Pues esas referencias lo único que hacen es reafirmar todavía, dar más fuerza, más énfasis a la idea de que la obra del Señor va a ser completa, no se va a dejar nada. Y cuando sea manifiesta, ya no tendremos necesidad de traer a nuestra mente esas referencias terrenales de belleza que tenemos. Es como si yo os dijera, pensar en el lugar más bonito que habéis visto nunca. No me vale que digáis Salou o Tarragona, porque no me vale. Seguro que habéis visto lugares mucho más bonitos, en la montaña o en el mar o donde sea. Pensar en el lugar más bonito que cada uno tenga. Y ahora imaginaos todo el mundo con ese aspecto. Bajáis de vuestro piso a la calle, abrís la puerta y ese paisaje. Empezáis a caminar, cambiáis de ciudad y ese paisaje se va manteniendo, ¿no? Sería increíble, ¿verdad? Yo lo siento mucho por los irlandeses, los ingleses y no sé si hay algún galés presente, pero pienso en Escocia. Lo siento. Pienso en Escocia porque cuando Diana y yo nos casamos viajamos allí y fuimos a un sitio que se llama Skye, como el cielo, Skye, aunque se escribe diferente creo. Es una isla y aquello me pareció el sitio más bonito que he visto nunca y hasta ahora lo mantengo. E imaginarme todo un mundo con ese aspecto me hace sonreír, me hace animarme, me hace querer salir a la calle incluso con este calor y pasear, ¿no? Pues el texto bíblico dice que la promesa del Señor va a superar cualquier expectativa que podamos hacernos aquí, cualquier expectativa que podamos tener. La gloria y la hermosura del Señor no se puede comparar ni con Skye ni con cualquier otra cosa. Pero aquí dejarme hacer un breve paréntesis para enfatizar la dimensión presente de este texto que estamos leyendo, porque lo habitual o lo normal cuando escuchamos una predicación sobre Isaías 35 es escuchar a la persona que está hablando enfocarse en el futuro únicamente, pero este texto también despierta responsabilidades para nosotros como Iglesia del Señor en el siglo XXI, en el presente. Mientras nos encontramos aquí, en el mundo de los campos verdes, en el mundo de los paisajes bonitos, en el mundo de Skye, pero también en el mundo de la contaminación, en el mundo de la desolación, en el mundo de las guerras. Como pueblo de Dios, estamos llamados también a liderar el cuidado de la creación del Señor. Estamos llamados a vivir el testimonio de nuestra fe en coherencia con el bienestar del lugar en el que nos encontramos. Debemos vivir
el testimonio de nuestra fe en coherencia con el bienestar del Salou del año 2022, masificado por el turismo en verano, más solitario en invierno, pero estamos llamados también a que nuestra fe tenga un impacto positivo en el cuidado del entorno. Fijaos en lo que dice el fundador de uno de los movimientos medioambientales cristianos del Reino Unido, que se llama Arrocha, y el fundador se llama David Bugles. Dice, ¿por qué existen los casquetes polares, los bosques tropicales, el desierto del Sáhara y las estepas rusas? Fijaos que está hablando de lugares a los que no vamos a ir nunca, lugares a los que no se puede acceder, o si se accede es para hacer experimentos o cosas realmente difíciles. ¿Para qué existe todo eso? Todos han sido creados por medio de Jesús y hallan su propósito en Él. Así que cuando no cuidamos del lugar en el que nos encontramos, cuando no vivimos el testimonio de nuestra fe en coherencia con el bienestar del lugar en el que nos encontramos, lo primero que le estamos diciendo a Dios es que no amamos lo que Él ha hecho, no amamos la creación que Él ha creado y que Él ha decretado que es buena. Pero segundo, lo que le estamos diciendo a Dios es que intentamos alterar su propósito, que en cierto sentido intentamos robarle algo de la gloria que Él ha manifestado en su creación, porque alterarla para mal y únicamente pensando en nuestro beneficio es eso. Cerramos paréntesis y volvemos a la dimensión futura, que es el énfasis de este pasaje de Isaías 35. Como pueblo de Dios, sobre todas las cosas que podamos hacer, estamos llamados a no perder de vista la esperanza de la manifestación definitiva de la gloria del Señor, que será lo que transformará todo. Y debemos vivir nuestra fe en fidelidad con este mensaje, con esa esperanza. El Señor va a manifestar su belleza y su hermosura, va a transformarlo todo, dice. Y esto no lo va a hacer la política de la Unión Europea, no lo va a hacer el Green Deal ni cualquier reciclaje o iniciativa que podamos hacer, son responsabilidades nuestras, pero esa manifestación definitiva la va a hacer el Señor con su poder, dice el texto. Así que el texto nos anima a permanecer en esperanza, fortalecidos y animados por la obra de salvación del Señor. Yo no sé vosotros, pero yo personalmente no he conocido nunca a nadie a quien le guste esperar, o a quien le parezca fácil o agradable, o que prefiera esperar a resolver ya lo que tiene por delante, ¿verdad? Y es que no es fácil esperar, no es fácil ya de por sí, pero es mucho menos fácil esperar a la luz de una promesa tan grande como es contemplar la hermosura y la gloria completa del Señor, mientras nos encontramos aquí, en la tierra de los contrastes, en la que quizás estamos observando un paisaje maravilloso, bello, y sin embargo, debajo, en el subsuelo, hay un montón de residuos radiactivos, hay cadáveres de guerras de hace siglos, todo el legado que dejamos, ¿verdad? No es fácil esperar aquí. Y mucho menos es fácil esperar aquí siendo nosotros seres tan confusos, resultándonos a nosotros tan fácil dejarnos orientar a veces por las apariencias. Fijaos que el texto habla de 3 personas en esta espera. Cuando el texto se refiere a la espera, habla de 3 creyentes que lo que hacen es sufrir la espera. No están gozosos, no les resulta todo fácil y sencillo, sino que sufren la espera. Sufren cansancio, sufren debilidad y puede que incluso lleguen a sufrir incertidumbre o confusión mientras están esperando. El comentarista Alec Motyer relaciona la alusión a las manos cansadas del texto con la falta de acción, con la pérdida de acción en el ministerio. La de las rodillas endebles con la falta de estabilidad en nuestro servicio y la del corazón apocado con la pérdida de convicción. Y ahora yo os pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos identificarnos con alguna de estas 3 situaciones? Si no con las 3, yo me identifico con las 3. A mí se me han cansado las manos, las rodillas me han bailado y el corazón se me ha apocado muchísimo. ¿Cuántos podemos identificarnos con alguna de estas circunstancias? ¿A cuántos se nos han cansado las manos alguna vez? ¿A cuántos de nosotros nos han fallado las rodillas? ¿O cuántos de nosotros hemos perdido de vista la perspectiva o el sentido con el que estábamos sirviendo a nuestro Señor?
con el que estábamos llevando a cabo nuestro ministerio. Incluso, ¿a cuántos de nosotros nos ha ocurrido una crisis de fe? ¿Cuántos habéis sufrido una crisis de fe en algún momento? Y esa esperanza futura se ha desvanecido, no ha sido tal. Pues bien, nosotros desfallecemos, es la realidad. Mientras esperamos, desfallecemos, nos cansamos, nos abruma la espera. Muchas veces perdemos de vista ese camino y esa esperanza que tenemos por delante. Pero fijaos, el texto dice que el Señor no nos abandona. El Señor es sensible a su creación, es sensible a su pueblo. No nos abandona. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nos refuerza el Señor mientras estamos esperando? Pues lo hace por medio de su palabra, utilizando su palabra por medio de otros hermanos y hermanas en la fe, guiados y motivados por el Espíritu Santo. Y eso no es únicamente en el momento de la predicación, momento central en nuestra vida comunitaria, sino también lo es en momentos de discipulado, como decía el pastor, lo es para los niños en su escuelita dominical, lo es también en el momento en el que nos saludamos en la puerta de entrada y nos preguntamos cómo estamos, y a lo mejor la conversación sirve para mostrar más afecto o muestras de consuelo, ¿verdad? El Señor nos consuela, no nos abandona en la espera. Y lo hace de formas creativas, pero en concreto por medio de la comunidad, de nuestros hermanos y nuestras hermanas motivados por el Espíritu Santo. Dice el mismo comentarista Motier, no somos llamados a recibir una nueva bendición. Si estás esperando algo, no hace falta que busques lo que estás esperando. El texto bíblico es claro. Somos llamados a fortalecer aquello que ya es nuestro. La promesa es nuestra. Y también Motier señala que lo que ahora es esperanza, entonces será experiencia. Todo aquello que mientras esperamos podemos vislumbrar únicamente por algo como es la esperanza, entonces podremos vivirlo, podremos experimentarlo. Esa experiencia constante que será el gozo de presenciar la gloria y la hermosura del Señor completa en todo, inundándolo todo, empieza a describirse sobre todo a partir del versículo 7, pero sin embargo antes se asienta el fundamento de nuestra esperanza y es nuestra salvación en Cristo. Nuestra esperanza está afirmada únicamente en la salvación que ha obrado el Señor. Fijaos que en el versículo 4 se habla de Dios mismo trayendo nuestra salvación. Dice que el Señor traerá la salvación y lo ha hecho, ¿verdad? Y en los versículos 5 y 6 se vincula un primer cumplimiento de esta promesa de salvación, de esta esperanza futura, al ministerio terrenal de Jesús. Los versículos 5 y 6 vinculan esa promesa al ministerio que ya hizo Jesús en la tierra. Fijaos en lo que les responde el propio Jesús a los seguidores de Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 5 al 6. Dice Jesús, parafrasea estos versículos de Isaías. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Fijaos que Jesús se apropia de esos versículos de la profecía y los relaciona directamente con su ministerio en la tierra. Otro comentarista, el australiano Alan Hartman, ha señalado que estas palabras de Jesús en el Evangelio no agotan el sentido de la promesa de Isaías 35, no los acaban. No se acaba la promesa de salvación de Isaías 35 por lo que dice Jesús en Mateo, sino que al contrario se ve reforzada. Nuestra esperanza se tiene que ver reforzada a la luz del Evangelio. De nuevo es esa idea del futuro presente. Se nos está hablando de una situación futura que tiene que venir, a la que todavía esperamos, pero tenemos plena garantía. ¿Y cuál es nuestra garantía? Jesús mismo recorriendo los pueblos y ciudades de Judea y anunciando que Él es el que tenía que venir para obrar esa promesa de salvación. La encarnación del Hijo de Dios en Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión, son la primera parte del cumplimiento de la promesa y establecen una garantía de salvación para su pueblo, para la Iglesia, que va a ser plenamente cumplida. Así que como Iglesia
Ya creemos en el presente, en nuestra salvación, gracias a la encarnación, a la muerte, a la resurrección y a la ascensión de Jesús. Pero también esperamos esa culminación definitiva de esa obra, y lo hacemos con garantías. No lo hacemos de forma inocente, no lo hacemos sin seguridad, sino con garantías. Y el propósito de la obra de Dios es encaminarnos hacia esa vida eterna, es que podamos vivir por la eternidad contemplando la hermosura del Señor, contemplando su gloria, inundándolo todo, para la alabanza perpetua de su nombre, nos dice el texto. Ese es el camino de santidad que se menciona en el versículo 8. Un camino en el que ya nos encontramos aquellos a los que se nos ha ofrecido la provisión en Cristo y nos hemos aferrado a ella. No necesitamos otra cosa. Solamente necesitamos aferrarnos a la provisión que Dios ha ofrecido en Cristo para encontrarnos en ese camino de santidad. Porque el mismo Jesús lo declara también en el Evangelio. Fijaos, Juan 14, versículo 6. Jesús, hablando, dice lo siguiente, dice: yo soy el camino. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De nuevo, Cristo se apropia del sentido pleno de esta esperanza que anuncia esta profecía. Pero aquí es necesario que consideremos las tres fases o los tres lugares de los que nos habla siempre un camino. Un camino es algo que necesariamente nos habla de tres lugares. Primero, nos habla del sitio en el que nos encontramos, presente. El lugar en el que estamos caminando, ¿verdad? Quizás no sabemos a dónde vamos, quizás hemos olvidado de dónde venimos, pero estamos caminando. Así que ahí tenemos una primera fase de este camino, el presente. Es la típica pregunta que los niños que van en la parte de atrás del coche le hacen a los padres. ¿Cuánto falta? Hemos llegado ya. Y quizás ahí le has dicho que llegabais en 10 minutos y lleváis 2 horas, pero los niños se dan cuenta, el coche sigue avanzando, está en un camino, ¿verdad? Es un presente. Por otro lado, un camino nos habla del lugar del que salimos también. Nos habla de nuestro origen. Y fijaos que es muy paradójico, es muy curioso que en el momento de recibir el mensaje de Isaías 35, esta promesa de esperanza, una parte del pueblo de Israel había sido llevado al exilio, había sido, como hemos dicho antes, conquistado y llevado al exilio, desplazado a la fuerza. O sea, no deja de ser curioso que se esté anunciando un camino abierto en dirección hacia Dios a todo un pueblo que su origen, su punto de partida en ese momento es el exilio, el desierto, es la lejanía. Hace poco leía un artículo sobre la misión de la Iglesia en la diáspora. La diáspora es toda esa masa de cristianos que se encuentran lejos de su territorio nativo. Se encuentran en un lugar al que en cierto sentido no pertenecen. Y el autor de este artículo decía en sus conclusiones que esta situación tan dramática, pensad que según la ONU ahora mismo en el mundo hay más de 100 millones de personas desplazadas a la fuerza. Pues el autor decía que esta situación tan dramática es una oportunidad para la Iglesia, es una posibilidad de reflejar a Cristo con todas esas personas que han sido desplazadas al exilio, llevadas a la fuerza a otro lugar y que necesitan ser reorientadas, necesitan ser reintroducidas en ese camino de santidad. Pero dejadme deciros que ese origen del camino únicamente no se relaciona con el aspecto físico. El origen del camino no es únicamente el sitio del que vienes, no es Salou si has salido de Salou o cualquier otro sitio. Es el exilio del pecado, es la lejanía espiritual en cuanto a Dios. Y ahí estamos todos en el mismo origen. Aquí, mirad, si hiciésemos una radiografía así, a lo largo y ancho de la sala, encontramos a personas que han nacido aquí, han crecido aquí y toda su vida la han vivido aquí, pues normal, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. Encontramos también a personas que habéis tenido que someteros a un proceso migratorio que seguramente no ha sido siempre fácil. Seguramente cuando habéis llegado aquí no os han abierto las puertas, no os han acogido, nos han dicho: mira, tenemos un trabajo, una vivienda preparada para ti, ven, te estábamos esperando. No ha sido tan fácil, de hecho incluso ha sido algo desagradable, algo que habéis sufrido, ¿verdad?
pero todos, nativos de aquí, hayáis venido de otro lugar, todos provenimos del mismo origen espiritual en cuanto a Dios, que es el exilio del pecado. Todos estamos igualados ante Dios. Por eso ese camino de santidad representa un primer cumplimiento de la promesa de Dios en cuanto a que hemos sido vueltos de ese exilio espiritual al camino que es Cristo. Todos hemos sido devueltos de ese exilio espiritual del pecado en el que nos encontrábamos al camino que es Cristo. Ahí tenemos un primer cumplimiento de esta promesa. Este es nuestro presente. Creo que todos podemos decir, Cristo es nuestro presente. Independientemente de lo que esté pasando en el mundo, Cristo es nuestro presente. Su muerte en la cruz, su resurrección, han resuelto ya aquella distancia que para nosotros era inevitable, que por nuestro propio esfuerzo no podíamos salvar. ¿Cuál es el tercer lugar del camino? Es el destino, ¿verdad? Es necesario que antes de emprender un camino tengamos al menos una idea vaga de hacia dónde vamos. Esa es la tercera dimensión, la tercera fase del camino. Y a la luz del texto que estamos siguiendo en esta mañana podemos tener claro cuál es nuestro destino como iglesia, ¿verdad? Es poder disfrutar de la perfecta y completa presencia del Señor por la eternidad. Pero como hemos dicho, en la espera, ¿qué nos pasa en la espera? ¿La disfrutamos al completo? No, desfallecemos, nos desanimamos. A veces incluso perdemos de vista ese futuro tan glorioso que se nos ha prometido. A veces somos como los niños del viaje de atrás en el coche y no paramos de repetir, Señor, ¿cuánto falta? ¿Cómo puede ser que se esté tardando tanto? ¿Hemos llegado ya, Señor? Y la respuesta, pues evidentemente, es que todavía no. Estamos aquí hoy. Hoy estamos aquí. Sin embargo, tenemos la ruta calculada a la perfección. Aquí no hay GPS defectuoso que valga, no hay curva escondida que antaño era una carretera pero que ahora es un camino de cabras que nos va a despistar, no hay cruce escondido. El Señor ha calculado nuestra ruta al detalle y la ha garantizado y no hay margen de error, no hay equivocación posible. Así que podemos tener la completa seguridad de que el tercer lugar en el que nos vamos a encontrar, el destino hacia el que nos dirige este camino es el cumplimiento definitivo de esta profecía en la que estamos meditando esta mañana. El tercer lugar, el destino, tiene que ver con esa Sion celestial de la que habla el versículo 10 y que no es otra cosa que la misma presencia perfecta de Dios inundándolo todo y en la que se encontrará su pueblo para siempre. Apocalipsis 21-22, hablando de esa Sion celestial. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ante la presencia perfecta del Señor no vamos a necesitar nada. Vamos a estar en casa, vamos a estar en el mejor lugar posible en el que pasar la eternidad. La encarnación, el sacrificio y la resurrección de Jesús han sido la gran representación ahora, en el presente, de lo que va a ser la relación de Cristo y su pueblo por la eternidad. Ahora hemos visto el primer ensayo. Y de hecho, cada vez que nos reunimos, cada domingo, es un pequeño ensayo de lo que va a ser nuestra adoración por la eternidad. Pero el Señor va a cumplir su promesa. Fijaos, el hecho de que en el pasaje se remarque que lo inmundo no puede pasar por ese camino y de que es camino de santidad, lo único que hace es darnos todavía más garantías. Nos lleva a recordar que es el camino auténtico, que ahí no hay margen de error, no hay equivocación. Y nos hace recordar también, nos hace pensar necesariamente en las palabras del autor de Hebreos, que sin la santidad nadie verá al Señor. Si hay algo por lo que merezca vivir la pena en esta vida, si hay algo por lo que merezca la pena esperar ahora, es por vivir esta vida como Dios quiere que la vivamos. Como el Dios santo, 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 santo que hemos cantado quiere que vivamos esta vida. Y no es fácil hacerlo tampoco, porque no es algo que vaya a brotar, no es algo que vaya a salir por nosotros sin ningún tipo de esfuerzo, ¿verdad? Ahora bien, quizás me dices, bueno, me resulta un poco contradictorio que me digas que el cumplimiento de esa promesa está garantizado, pero que tengo que esforzarme. Yo pensaba que era sentarme en el asiento, abrocharme y que me llevasen por el camino y llegar al destino, ¿no?
pero no es tan fácil. No es fácil, no es tan simple. Sabemos que nuestro Señor no es simple. Nuestro Señor es rico en detalles. Y su palabra, la revelación que nos ha dejado, tampoco es simple. También es rica en detalles y nos da con precisión una descripción de cómo vivir esta vida. La Biblia es clara primero en cuanto a nuestra responsabilidad. Primera de Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, sed también santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Pero no acaba ahí. La Biblia también es clara en cuanto a que no estamos solos en esta responsabilidad, no estamos solos en esta espera. No hemos sido abandonados. No se nos ha dicho, ya llegaréis. El Señor nos ha dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros para tener también la garantía de que nuestro esfuerzo en esta espera va a llegar al lugar indicado. Efesios 1, 13, 14. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es el marco que se nos presenta. Os lo resumo. Las tres personas de la Trinidad han obrado y lo siguen haciendo para que tengamos la seguridad completa y plena de que al final llegaremos a Sión. Llegaremos a esa Jerusalén celestial, que es el lugar de la perfecta y plena presencia gloriosa de Dios. Fijaos, el Padre lo ha hecho revelándose y dándose a conocer por medio de su palabra, y lo sigue haciendo manteniendo esa promesa. La promesa de que al final vamos a encontrarnos ante su maravillosa hermosura. El Hijo, ¿cómo lo ha hecho? Lo hemos visto, encarnándose, muriendo en la cruz, resucitando, ascendiendo, y lo hace ahora intercediendo por nosotros ante el Padre y guiándonos también en adoración. Y el Espíritu Santo, ¿cómo lo ha hecho? Lo ha hecho viniendo a nosotros, siendo derramado sobre nosotros, para darnos conciencia de pecado y de arrepentimiento. Y lo sigue haciendo, santificándonos y dándonos entendimiento por medio de la palabra, para que al final podamos ser glorificados también, para garantizar que este camino va a llegar a su destino. Qué maravilloso es esto. ¿No os parece increíble pensar en el hecho de que estando sentados como estamos ahora, con este calor, las tres personas de la Trinidad están obrando ahora mismo para que el camino en el que estás llegue a su destino, que es la perfecta presencia de Dios? Es maravilloso, ¿no? Así que podemos esperar, no hay nada mejor que esperar, de hecho, con confianza y esforzándonos por vivir en santidad esta vida, podemos esperar el momento en el que esa realidad última nos sea manifiesta y podamos, como decía ese comentarista, que ya no sea una esperanza, sino que sea experiencia, podamos experimentarlo. Y concluyo el mensaje de esta mañana y lo hago volviendo a la historia del principio, aquella anciana, ¿os acordáis? No sé si os acordáis de que al principio he hablado de una anciana que se quejaba porque no podía comer del fruto de su tierra. Pues esto no es ficción, esta mujer existió. Es un personaje histórico, se llamaba Ana Petrovna. Y decía lo siguiente, decía, nosotros creíamos que era todo indestructible, que lo que hierve en la olla es eterno. Le gustaba comer a la señora. Nunca me hubiera creído que todo cambiaría. Ahora la leche está prohibida, las legumbres están prohibidas, nos prohíben los champiñones, nos prohíben las bayas, todo está prohibido. Y decía, algunos hasta a Dios le oran, pero no le preguntan. Qué testimonio tan trágico, ¿verdad? Es amargo escucharlo y leerlo. Nos encontramos en el mundo de los contrastes. Quizás estás viendo un paisaje sumamente hermoso, pero debajo de ese suelo, como decía, hay un cementerio de residuos nucleares, hay cadáveres, hay contaminación. Es el legado que vamos dejándonos unos a otros, ¿verdad? No debemos perder de vista que nuestro enfoque está hacia adelante, en la alegría y el gozo que nos esperan, en la hermosura de la gloria del Señor. Y os pregunto, ¿hay algo por lo que valga la pena esperar en esta vida? Somos seres esclavos del tiempo. Lo peor que nos pueden hacer, lo peor que me pueden hacer es
que me roben 10 minutos en la cola del médico o del súper. ¿Hay algo por lo que merezca la pena esperar en esta vida? El Señor va a volver a manifestarse de forma plena y definitiva. Esta es la única garantía que tenemos en realidad. Es lo único que podemos afirmar con plena convicción, con plena certeza de que ocurrirá. Aquí no hay planes de pensiones, no hay previsiones financieras, no hay análisis posible. Lo único que podemos decir con toda seguridad es que el Señor volverá y manifestará su gloria y su hermosura por completo. Así que podemos confiar y os animo a que confiemos en su promesa y mantengamos la esperanza de que si hemos sido rescatados por la obra de Cristo en la cruz, al final de todo podremos encontrarnos en la completa, perfecta, plena, inigualable presencia de Dios, contemplando su gloria y su hermosura y alabándole por la eternidad. Que así sea.